Apocalipsis capítulo 3, versículos, ya le digo cuáles. Apocalipsis 3. Hace poco conocí la historia de un joven matrimonio que en julio de 2017 se compraron su casa, ya sabes, las parejas recién casadas, una de las primeras cosas o bendiciones que uno tiene es comprar tu casa, ¿verdad? Esta joven pareja se compró un departamento en una zona, pues una buena zona ya en el sur de la Ciudad de México, un edificio de reciente construcción. De hecho, tenían unos 9 meses que se había inaugurado el edificio cuando esta pareja compró el departamento. Sin embargo, aunque el departamento era de reciente construcción, no soportó el terremoto que ocurrió el 19 de septiembre de ese mismo año. Aun cuando tenía unos cuantos meses de ser edificado, el edificio de departamentos se derrumbó junto con la casa de esta joven pareja. Los especialistas que fueron a hacer el dictamen dijeron que había fallas estructurales. Las estructuras del edificio no resistieron el peso ni la sacudida del terremoto y aunque era nuevo, se derrumbó. Las estructuras en un edificio, hermanos, son muy importantes, de hecho son vitales para que una construcción permanezca en pie. Las columnas son las estructuras que soportan la carga en una construcción. Acá vemos ciertas columnas. Acá en este local tú puedes identificar columnas que soportan la carga de un edificio, de una construcción. Ahora, las columnas están diseñadas para soportar el peso y tienen que ser ubicadas en áreas estratégicas para poder cargar el peso de una manera uniforme. Ahora, las columnas, para poder resistir, para poder cumplir con su función, deben de estar muy bien cimentadas, deben estar afirmadas en los cimientos de la construcción. Las columnas deben tener bases firmes. Las columnas deben tener bases profundas para poder resistir lo que en ingeniería civil se conoce como fuerza de compresión. Ahora escucha, si una columna es elaborada con materiales defectuosos, no va a poder resistir o soportar el peso de una construcción. Eso fue lo que sucedió en el caso del edificio donde estaba el departamento de este matrimonio que te acabo de contar hace un momento. Sí, las columnas están construidas con materiales defectuosos, van a colapsar, van a hacer que el edificio entero caiga. También, si las columnas no están distribuidas de manera estratégica, también pueden llegar a sufrir daños porque algunas pueden soportar más peso del cual están diseñadas. Ahora, la Biblia compara a la iglesia con un edificio. Dice que es un edificio que se va construyendo prácticamente todos los días. Jesucristo es el cimiento de la iglesia, es la piedra angular sobre la cual se va edificando todos los días. Cada uno de nosotros somos parte, formamos parte de ese edificio espiritual. Pero como todo edificio, la iglesia necesita columnas que la soporten, que la respalden las cargas, que proporcionen solidez, que proporcionen estabilidad y aún que embellezcan el edificio. En nuestro texto principal de esta tarde, vamos a ver que es el mismo Señor Jesucristo, el dueño de la iglesia, el que coloca columnas en lugares estratégicos. El Señor Jesucristo es el que establece hombres y mujeres fieles y firmes
que van a sostener con su testimonio, con su solidez, con su ejemplo, van a sostener la estructura completa de la iglesia. Y también van a servir como puntos de referencia que todos van a poder mirar. Quiero que me acompañes a leer Apocalipsis capítulo 3, versículos 12 y 13, porque hoy quiero predicarte un sermón al cual he puesto por título Columnas en la casa de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículos 12 y 13. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Columnas en la casa de Dios. Quiero hablarte en primer lugar de puntos de referencia. Mira, las columnas son puntos de referencia en cualquier construcción. Yo te decía, aquí en el local tú puedes identificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo menos aquí yo puedo identificar unas 10 columnas. Las columnas son puntos de referencia en una construcción. Ahora, eso sucede de forma espiritual también. Pero hay un ejemplo en la palabra de Dios. Cuando Salomón construyó el templo de Jerusalén, él mandó a colocar 2 grandes columnas de bronce, las cuales por su belleza y por su altura destacaban entre todo el templo. Cualquiera podía ver las columnas que Salomón había mandado a poner en la casa de Dios. Ahí en Primera de Reyes capítulo 7, los versículos del 15 al 22, tú los puedes leer en casa. De hecho, te sugiero, lee ese pasaje, Primera de Reyes 7, del 15 al 22, y ahí tú vas a poder ver la descripción de las columnas que Salomón mandó a poner en el templo de Dios. Las columnas son puntos de referencia, todos las ven. Todos pueden identificar dónde hay una columna en un edificio. Ahora quiero hablarte de cosas espirituales. Mira, hay 3 cosas, 3 características que convierten a los cristianos ordinarios en cristianos extraordinarios. ¿Qué son esas 3 cosas? Son 3 cosas que los hacen destacar de los demás, que los identifican como columnas, que los vuelven puntos de referencia. Estas 3 cosas son fidelidad, perseverancia y compromiso. 3 cosas que vuelven de cristianos ordinarios cristianos extraordinarios. Fidelidad, perseverancia y compromiso. Tú, hermano, puedes tener grandes talentos. Puedes ser un magnífico predicador, puedes ser un músico virtuoso, puedes ser una persona muy carismática, muy elocuente, puedes hablar muy bonito, puedes ser muy ingenioso, puedes ser muy sociable, caerle bien a toda la gente. Pero si no eres fiel, si no eres perseverante y si no estás comprometido, difícilmente te vas a convertir en un punto de referencia, por lo menos positivo. Muy difícilmente. Puedes tener grandes talentos, pero si no tienes esas características, tú no vas a ser un punto de referencia. Mira, en el mundo y tristemente en algunas iglesias se privilegia, ¿verdad?, los talentos, las habilidades, los conocimientos por encima del carácter. Pero el modelo bíblico, las columnas de la iglesia no son creyentes, si tú los ves tal vez a simple vista,
No son creyentes, oh, wow, que te sorprendan, que digas, oh, pues con razón, este es el líder, con razón, este es el pastor, con razón, este es el gran evangelista. Pues mira todos los talentos, las habilidades que tiene. No. En el mundo se privilegia todo eso, que seas elocuente, que tengas una buena presencia, una buena facilidad de palabra. Bueno, él es el líder, él va a ser el líder. Tú que sabes un poquito de la Biblia y hablas bien y le caes bien a la gente, predícanos. Pero las columnas de la iglesia, hermano, generalmente son hombres y mujeres ordinarios, que con su fidelidad, su perseverancia y su compromiso se convierten en puntos de referencia para todos aquellos que los ven. Si yo te hablara de mi experiencia personal, te puedo contar de columnas de la iglesia, de hombres y mujeres de la iglesia de Tlaxcala en la cual yo me salvé, que para mí se convirtieron en puntos de referencia. Hermanos y hermanas que con su ejemplo de fidelidad, de perseverancia, de compromiso, me enseñaron a mí cómo es que se vive la auténtica vida cristiana. Mira, yo me puedo acordar, ahorita vienen a mi memoria varios hombres y mujeres que para mí se volvieron puntos de referencia. O sea que ser cristiano es vivir de este modo. Yo me acuerdo de hermanos, de hermanas que tal vez las cosas no estaban marchando bien en algún momento. Algunos tal vez estaban pasando por crisis en su familia o en su salud o problemas de trabajo, cosas así. Pero algo que para mí los convirtió en un modelo a seguir era que aunque no siempre estaban bien las cosas con estos hermanos, yo siempre los veía en la mañana en la oración. Yo siempre los veía en los evangelismos de la iglesia, cuando íbamos al mercado, íbamos a las plazas. Yo siempre veía a ese cierto grupo de personas. Los veía en los servicios, los miércoles, los domingos, en la mañana, en la tarde. Y para mí se convirtieron en puntos de referencia. Me acuerdo de hermanos, de hermanas de allá, algunos, no te digo que todos, algunos, que a veces no estaban pasando la mejor situación económica. A veces andaban mal en cuestión de economía, pero nunca los vi esconder su mano a la hora de los diezmos y las ofrendas. Nunca los vi esconder la mano. Digo, me tocaba recoger las ofrendas y uno hace amistad con personas y a veces yo sabía que cierta familia o cierto hermano o cierta hermana andaba con problemas económicos, pero los que para mí eran puntos de referencia, nunca los vi esconder la mano. Siempre algo tenían para dar. Ahora escucha, esa gente destacaba de todos los demás. Esa gente era como las columnas de Salomón, se podían ver desde lejos, a causa de su belleza, a causa de su altura, a causa de su firmeza. Eran puntos de referencia. Ahora, si somos honestos, hermano, ninguno de nosotros estaría calificado para ser una columna. Mira, ser fiel, ser perseverante y ser comprometido no es parte de nuestra naturaleza. La naturaleza caída no es perseverante, no es fiel, no es comprometida. Esa es la razón por la que nuestro texto principal de esta tarde, el Señor Jesucristo dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué quiere decir esto? Al que venciere, eso significa que hay un precio que pagar, hay esfuerzos que hacer, hay sacrificios, hay renuncias que hay que hacer, batallas que hay que ganar. Al que venciere. Mira, nadie puede ser declarado vencedor si antes no hubo una batalla. Por eso puede decir: yo soy vencedor. ¿Vencedor de qué?
Debe de haber una batalla previa para que alguien pueda ser declarado vencedor. Señor Jesucristo está diciendo: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Ser fiel, ser perseverante, ser comprometido, no es parte de nuestra naturaleza. Ahora, podemos intentarlo, ¿verdad? Podemos echarle ganas, decir, bueno, lo voy a intentar. Si me lo propongo, lo logro. Puedo ser perseverante, ¿sí? Hay gente que puede ser perseverante, pero no puede, pero al mismo tiempo la fidelidad no puede brotar. O hay gente que puede ser fiel, pero no persevera. O sea, es fiel a veces ya no. Es como que de esos que prenden y apagan, como esos foquitos de Navidad, ¿verdad? Ahorita están, mañana ya no están. Podemos intentarlo por nuestras fuerzas, pero le voy a decir algo: es muy cansado. Nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar, porque van a decir, no, es que es muy difícil. Es muy difícil vivir comprometido para Dios. Es muy difícil perseverar en las cosas de Dios. Es muy difícil ser fiel a lo que Dios demanda. Yo te decía hace rato, en la ingeniería civil, para que una columna pueda resistir o cumplir más bien la función que tiene en el edificio, que es resistir el peso, la columna tiene que estar bien afirmada en los cimientos, porque al final el cimiento es el que va a soportar todo el peso de la construcción, incluidas las columnas. Del mismo modo, hermano, cuando un hombre o una mujer se convierten en columnas dentro de una iglesia local, deben de estar bien conectados con Jesucristo, bien afirmados en el cimiento de la iglesia, porque de otro modo, hermano, la verdad no la vamos a armar. No la vamos a armar. Vamos a decir, esto es muy difícil. Oh, es que el compañerismo es bien exagerado. Entonces, ¿hay que orar todas las mañanas? No, en la iglesia donde iba antes, no, pues orábamos y aquí ayunan. No, eso está muy difícil, está muy complicado. Ahora escucha, no quiero dármelas aquí de fariseo y decir, es que nosotros hacemos todo eso. No. Eso puede ser en cualquier lado. Si tú no estás bien afirmado, bien conectado en el fundamento, en Jesucristo, créeme, aún el venir a la iglesia se te va a hacer algo bien difícil. ¿Y para qué ir a la iglesia, pastor? Si ya fui hace 3 semanas, otra vez tengo que ir. Va a ser algo complicado. ¿Por qué? ¿A poco los hermanos vienen 3 veces a la semana? No han de tener que hacer. No, pues con razón, pues imagínense. Por eso es que todo el tiempo están en la iglesia. Si uno no está conectado, si uno no sabe por qué está haciendo las cosas, créeme, ser una columna, ser un punto de referencia va a ser prácticamente imposible. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque la columna resiste la estructura, el peso de la estructura, el cimiento es quien soporta la carga de toda la construcción. Las columnas de bronce que Salomón mandó a poner en el templo de Jerusalén tenían nombres, y esos nombres hablaban de la realidad que te acabo de explicar, que si tú no estás, Dios te ha llamado a ser una columna y tú no estás bien conectado con Dios, con el cimiento que es Jesucristo, seguramente te vas a quebrar. Salomón le puso nombre a sus columnas. Una de ellas se llamaba Jaquín. Jaquín significa Dios afirmará. La otra se llamaba Boaz, y ese nombre significa en Dios hay fortaleza. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué Salomón puso estos nombres? Porque aunque una columna está destinada a soportar el peso de la estructura de una construcción, el cimiento de la misma es quien realmente está soportando toda la carga.
Tú debes saber que aunque estás haciendo algo para Dios, no es que tú es que si me voy de la iglesia o si dejo de hacer eso, la iglesia se derrumba. No, son columnas. Mira, ser una columna en la iglesia es un lugar de honor, hermano. Un lugar de honor. No todos tienen ese lugar, pero hay que saber llevar la carga con gozo, porque te digo, de otra manera se te va a hacer algo muy complicado, muy difícil. ¿Por qué es que tengo que hacer todo esto? Hasta que tú identificas y dices, estoy sirviendo a Dios. Estoy sirviendo a Dios. Dios me puso en este lugar para servirlo, para afirmar, para poder ser un punto de referencia para otros, para que cuando otros vengan, vean mi vida, puedan decir lo que yo dije. Cuando conocí a algunos de estos hermanos de Tlaxcala, dije, entonces ser cristiano es vivir así. Quiero hablarte acerca de la estrategia del enemigo. Mira, el Partenón es un antiguo templo ubicado allá en Grecia, el cual se destaca por la belleza de sus columnas de mármol blanco. El Partenón es un edificio muy antiguo, tiene 2500 años más o menos. El Partenón, las columnas del Partenón han soportado, mira, de todo: guerras, terremotos, desastres naturales, el paso de 25 siglos, 2500 años, pero esas columnas todavía permanecen en pie. Ahora, Dios establece columnas en su iglesia. ¿Quiénes son esas columnas? Son personas, hombres y mujeres que destacan de los demás por su testimonio, por su solidez, por su perseverancia. Pueden pasar los meses, pueden pasar los años, y tú ves a esos cristianos ahí, firmes, sirviendo a Dios con fidelidad. Tal vez otros ya fueron y vinieron. A veces así sucede en las iglesias. Gente va y viene, y gente va y viene, y gente va y viene, pero las columnas permanecen como las del Partenón, firmes. De esas columnas que yo te menciono de la iglesia de Tlaxcala, la mayoría de ellos ahí siguen, firmes. Ya fueron y vinieron muchos, ya fueron y vinieron, ya hubo y se deshizo y volvió a hacerse, y esas columnas permanecen firmes sirviendo al Señor. Eso, hermano, una columna, créeme, es un tesoro. Hay cristianos que son inconstantes en su compromiso con Dios. Inconstante, un día están, un mes no, a veces vienen, a veces no vienen. Mira, uno como pastor no puede delegarles una confianza, una responsabilidad, un ministerio a personas así. ¿Por qué? Porque tú no sabes si vas a contar con él o ella, ya no te digo 10 años, no sabes si vas a contar con ellos mañana. O pueden venir o no, pueden desaparecerse, simplemente no están aquí. Pero también es maravilloso, hermano, cuando ves a cristianos y a cristianas que con su compromiso y su permanencia se van convirtiendo en columnas para la iglesia. Y también los puedes identificar. Tú también puedes ver como, el hermano fulano, la hermana fulana, él es de los fieles, ella es de los fieles. Mira, las columnas, hermano, se vuelven puntos de referencia, pero al mismo tiempo son las que ayudan a soportar el peso de todo lo demás. Embellecen el edificio. Mira, esta foto que puse aquí es una ilustración del edificio de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Si tú las puedes ver en internet, es un edificio precioso, pero lo que más destaca ahí son las columnas de mármol. De este modo, gente
Hermanos, hermanas, se convierten en columnas en cada iglesia, puntos de referencia. Mira, yo conozco a los pastores de nuestro compañerismo aquí en el estado de Puebla, y uno identifica cuáles son las columnas de cada iglesia local. Yo sé quiénes son las columnas de la iglesia de Puebla, yo sé quiénes son las columnas de la iglesia de Atlixco, yo sé quiénes son las columnas de la iglesia de Tlaxcala, yo sé quiénes son las columnas de la iglesia de Cholula. Tú las identificas, dices, este es un punto de referencia. Ese es el diseño de Dios. Desde un principio Dios estableció columnas, hombres, mujeres, que por su compromiso, por su liderazgo, por su permanencia, se volvían columnas para los demás. Jacobo, Pedro y Juan eran considerados columnas en la iglesia de Jerusalén. Todos los hermanos de la iglesia de Jerusalén veían a estos hombres, a Jacobo, a Pedro y a Juan, y decían, ellos son los líderes, ellos son las columnas. Ahora, esto no significaba que Jacobo, Pedro y Juan valieran más que todos los demás hermanos de la iglesia. Lo que pasaba es que los demás los miraban a ellos y decían, el hermano es confiable, el hermano es maduro, el hermano lleva mucho tiempo aquí sirviendo a Dios, es un punto de referencia, es algo que proporciona estabilidad. Y nota esa palabra, estabilidad. Porque el diablo es estratégico cuando ataca a la iglesia. La iglesia tiene un enemigo, tiene muchos, pero el enemigo principal de la iglesia es Satanás. Y Satanás busca destruir la iglesia. Sabe que no lo va a poder lograr, pero sí busca dañarla de la mayor manera posible. Mira, al diablo no le interesa romper una teja del edificio. Al diablo no le interesa quebrar un vidrio de la ventana. Al diablo no le interesa grafitear la pared. ¿Sabes qué es lo que hace el diablo? El diablo va sobre las columnas. Porque sabe el diablo que si daña las columnas, el edificio entero se tambalea, el edificio entero tiene riesgos. Por eso el diablo va sobre las columnas. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 12, en los versículos del 1 al 4, la palabra de Dios está diciéndonos algo muy interesante. Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 4. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Herodes, o el diablo, usando Herodes, quería dañar a la iglesia. Ese es el significado del vocablo griego, kakú. El diablo quería lastimar a la iglesia. Ahora, si el diablo quería lastimar a la iglesia, o sea, si su propósito nomás era dañar por dañar, ¿por qué no se fue sobre el primer cristiano que se encontró? ¿Por qué no agarró al... vamos a darle un quien vive a los hermanitos que se reúnen ahí. Mira, ahí va un cristiano, agarra. ¿Por qué no agarró al primer cristiano que encontró? ¿Por qué no le mochó la cabeza al cristiano, al hermanito ese que a veces viene y a veces no? ¿Por qué no metió a la cárcel a la hermana esa que siempre se dormía en las predicaciones? ¿Por qué? Porque el diablo es estratégico. El diablo va sobre las columnas. El diablo busca destruir las columnas. Mató a Jacobo, encarceló a Pedro, y Juan mismo tuvo un daño al ver cómo su hermano había sido asesinado. Esa es la estrategia del diablo. El diablo busca dañar lo más posible
Yo te decía hace un momento, el diablo no le interesa romper una teja, no le interesa quebrar un vidrio. El diablo busca dañar la estructura misma de la iglesia y lo va a hacer atacando las columnas. Allá en el Antiguo Testamento vemos otro ejemplo de esa estrategia diabólica. Cuando el ejército del rey de Babilonia entró a Jerusalén, una de las primeras cosas que hizo fue destruir las columnas de bronce que Salomón había puesto en la casa de Dios. ¿Sabes qué hizo el rey de Babilonia? Se fue sobre Jaquín y sobre Boaz, las columnas que te platiqué hace un momento. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 13. Mira lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Reyes 25, 13. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce. Pon atención a eso. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban ¿dónde? En la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaban en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Mira el simbolismo que hay en este versículo. El enemigo no solo removió las columnas de su lugar, antes las quebró. Una vez quebradas, una vez dañadas, una vez fracturadas esas columnas, para el enemigo fue más fácil removerlas del lugar. Eran tan altas, eran tan imponentes, que primero tuvieron que quebrarlas para después removerlas del lugar en donde estaban. Una de las razones, hermano, por la que todos los días oramos por nuestros líderes, por nuestros pastores, por la gente clave de aquí de la iglesia de Cholula, es esa. Sabemos que el diablo no le interesa romper una teja ni quebrarte un vidrio. El diablo lo que busca es dañar las columnas, fracturarlas, removerlas de su lugar, hacerlas inútiles. Acá hay un consejo que te quiero dar. Y no porque sea el pastor de esta iglesia, pero te voy a decir algo. Conociendo esto que te estoy explicando hoy, ora por tu pastor todos los días. Todos los días ora por tu pastor. Ora por su familia. Ora por los hombres de ministerio. Ora por los líderes del compañerismo. Cúbrelos con oración. El diablo, en su afán de dañar a la iglesia, como lo hizo Herodes, va a ir sobre las columnas. Tú me ves aquí los días de servicio, y si has estado aquí en la oración en las mañanas, tú me ves clamar a Dios todos los días por mi pastor, por los líderes de la iglesia, por los hombres de ministerio. Yo sé lo que el diablo puede hacer. Ahora, la Biblia dice que el valor de estas columnas que Salomón, había colocado ahí en la casa de Dios, dice que su valor era incalculable, era mucho, era cuantioso. Y lo mismo podemos decir de los hombres y de las mujeres que Dios pone como columnas en su propia iglesia. Su valor es incalculable. Una iglesia con columnas, hermano, es una iglesia bendecida. Me queda claro. Una iglesia con columnas puede llevar, el pastor de la iglesia puede tener ese soporte, esa confianza de que hay hombres, de que hay mujeres que están llevando la carga junto con él. Su valor es incalculable. Usted me ha visto. Yo lo he dicho desde acá, incluso ahorita que estamos transmitiendo a puerta cerrada. Gracias a Dios por los servidores, gracias a Dios por esos hombres, gracias a Dios por los discípulos. El valor de ellos es incalculable. Pero ten cuidado, porque si tú eres una persona clave en la iglesia, mira, el diablo te tiene apuntado, tienes una luz infrarroja en tu frente. El diablo está viendo de qué manera destruirte. Ve lo que hizo el rey de Babilonia con las columnas de bronce. Para poder removerlas, primero las quebró. El diablo así muchas veces
Va a venir sobre esa gente clave de la iglesia. Te digo, al diablo no le interesa mucho el hermano que viene un día sí, 2 meses no, o la hermana que se duerme en las predicaciones. No, el diablo va sobre esa gente que o ya es columna o Dios la está preparando como una columna. Va a venir con ataques a la mente, ataques a la fe, con desconfianzas, con actitudes malas. ¿Y por qué tienes que ir a la iglesia el domingo en la tarde? ¿Que no ya fuiste en la mañana? Sí, ¿verdad? Tú mereces descansar, mereces tu espacio. Y oye, pero si ya das diezmos, ¿por qué tienes que dar ofrendas? ¿Y luego promesas? O sea, ¿de qué se trata? Ataques, daños. Porque para removerte de tu lugar, primero el diablo tiene que quebrar ese elemento o esas características que te han convertido en columnas. ¿Qué te dije? ¿Qué es lo que convierte en columnas? La fidelidad, la perseverancia, el compromiso. El diablo va a venir a querer fracturar todas estas cosas. Los aseos, ¿qué? ¿El pastor te pone a hacer aseos? No, ¿qué eres su criado o qué? No, ya dile que ya no vas a ir. ¿Y por qué ensayos? ¿Por qué tantos ensayos? O a veces el diablo te va a hacer ofertas. Mira, tú no tienes por qué servir ahí, mira. Tú tienes todo por delante, tú puedes hacer grandes cosas, eres alguien tan talentoso. Mira, y el diablo viene y te habla bonito y te marea y te hace creer que eres lo que no eres, para bien y para mal. El punto es que está tratando de quebrarte para ahora sí poder robarte. Eso fue lo que hizo el rey de Babilonia con las columnas de bronce. Escucha, no solo para los que ya están, sino para los que Dios está levantando. Porque quien pone las columnas no es el pastor. Quien pone las columnas es el dueño de la iglesia, el Señor Jesucristo. Al que venciere, yo le haré una columna en el templo de mi Dios. Al que venciere, yo, dice Jesús, le haré una columna. Ahora quiero hablarte, por último, de columnas en la casa de Dios. Mira, las columnas modernas se elaboran con acero, cemento, arena, agua, pero algunos constructores, ya ves que en todo se da la maña, algunos constructores con el fin de ahorrarse una lana, utilizan para hacer columnas, utilizan chatarra en lugar de acero. ¿Qué ha provocado esto? Que edificios colapsen. ¿Por qué? Porque hay un daño en la columna de chatarra. No era material diseñado, no era el material idóneo más bien para soportar pesos. En Kenia, África, edificios se han derrumbado. ¿Y qué es lo que ha salido a la luz? Que las columnas que los sostenían no estaban construidas de acero, sino de chatarra. Hay otros lugares en donde en lugar de usar arena de río para hacer las columnas, utilizan arena de mar porque es más barata. Hace unos 2 o 3 años en Ecuador, en la nación de Ecuador, hubo un terremoto. Y hubo ciertas áreas del país en donde prácticamente todas las construcciones se vinieron abajo. ¿Qué fue lo que sucedió? Descubrieron que las columnas estaban construidas o elaboradas con arena de mar. Resulta que la arena de mar tiene altos índices de salinidad. O sea, la sal corroía el acero y lo volvía inútil, lo volvía inservible para soportar esos pesos. Entonces las construcciones se venían abajo. ¿Qué nos quiere decir esto? Una columna necesita ciertas características para ser consideradas como tal. Porque si una columna está elaborada con materiales defectuosos, no va a proporcionar seguridad, va a traer destrucción. Mira, si en lugar de acero tú, hermano, tienes chatarra,
Acuérdate, a simple vista uno miraba una columna y dice, oh, está bien la columna, porque pues obviamente la revocan, la pintan y dice es una columna normal, pero en el interior hay chatarra. Si tú en lugar de acero tienes chatarra, créeme, te vas a derrumbar ante las presiones del ministerio. Si no juzgas cosas en tu propia vida, pecado oculto, no tratas con esas fallas de tu carácter, esas cosas que le escondes a todos, créeme, eso va a debilitar tu interior. Así como la sal corroe el acero y lo vuelve inservible para la función de soportar el peso, del mismo modo, esas cosas, el pecado oculto, las áreas no tratadas en tu vida, al final van a provocar un derrumbe. Escucha, esto es grave. Esto es muy grave. Ahora quiero hablarte acerca de las realidades que nos revela la palabra de Dios respecto a las columnas. Nuestro texto dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué quiere decir esto? Una columna tiene un lugar. Lo haré columna en el templo de mi Dios. Esa es la razón por la cual nosotros hablamos constantemente, sé fiel a la iglesia. No te conviene estar en una iglesia, estar en otra, estar aquí, estar allá. Yo hablé de eso con una mujer hace tiempo. Es que me gusta aquí, pero también me gusta allá. Yo le dije, tú tienes que definirte. Porque yo no te digo, no, quédate aquí. No, yo te digo, ve a donde Dios te dice, pero sé obediente a la voz de Dios. No puedes estar aquí y no puedes estar allá porque las columnas tienen un lugar fijo. Lo haré columna en el templo de mi Dios. Ahora otra cosa, el destino de las columnas es permanecer. Nunca más saldrá de ahí, dice. Es permanecer. Tú no ves a las columnas del edificio moviendo, no, es que ya no me gusta aquí, mejor me voy a pasar de este lado. Es permanencia. Entonces el destino de las columnas es permanecer. Otra realidad de las columnas. Las columnas tienen una identidad. ¿Tú te acuerdas lo que te decía hace un momento? Que Salomón le puso nombre a las columnas que él mandó ahí a edificar en la casa de Dios en Jerusalén, ¿verdad? Pero Jesucristo promete no solo poner un nombre, como Salomón lo hizo con sus columnas. Jesucristo promete ponerle su propio nombre a esos hombres y esas mujeres que funcionan como columnas en la iglesia. Jesucristo está asociando su identidad divina, su nombre nuevo con esas columnas. Por eso yo te decía hace un momento, ser una columna es un honor que no todos tienen. Dice el Señor Jesús, escribiré sobre él o sobre ella el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo. Por eso es que una columna, tú puedes mirarla, tú puedes mirar un cristianismo vivo en esa persona. Hay gente que aunque puede estar en una iglesia, no tiene un cristianismo vivo. Las columnas generalmente tú los ves en el gozo, los ves en fuego, los ves trabajando para la obra de Dios, no lo ves así como que con flojera. Tú los ves activos en los evangelismos, los ves activos en los ensayos, los ves activos en los conciertos, los ves movidos. ¿Por qué? Hay una identidad divina. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, nunca más saldré de ahí, y yo pondré sobre él el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo. Dios, Jesucristo, hermano, es el que va estableciendo esas columnas en lugares estratégicos. Embellecen el edificio, le dan soporte, le dan seguridad, le dan un punto de referencia a los demás. ¿Qué parte del edificio eres, hermano, en esta noche? ¿Qué serás? ¿Un tabique? ¿Un vidrio quebradizo de ventana? ¿Qué serás? Una columna. Dios te está llamando a ser una columna, convertirte en un hombre y en una mujer clave para la iglesia,
La iglesia necesita columnas. Tienen la obra de Dios, columnas de liderazgo que con su ejemplo inspiran a los demás, como yo te digo que fui inspirado por esos hombres y esas mujeres de Tlaxcala. La iglesia necesita columnas de servicio. ¿Qué puedo hacer, pastor? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? No nada más venir, sentarte y esperar. A ver, ¿qué van a hacer los demás por mí? A ver, hoy qué hay? ¿Hoy qué hay en el menú? A ver si me gusta o mejor me voy. No, ¿qué puedo hacer? Yo le pido a Dios, Señor, danos muchas columnas en esta iglesia, muchas columnas. En el nombre de Jesús lo pido y en el nombre de Jesús las recibo. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria a Cristo. Va a pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, en reverencia a Dios. Si usted es miembro de la iglesia, es salvo por la gracia de Dios, le va a pedir que trate en este momento, que deje que el Espíritu Santo trate con usted, porque este mensaje estuvo dirigido a usted especialmente. Mientras tanto, yo quiero dirigirme a aquellos hombres y mujeres que en este momento ni siquiera tienen una relación personal con Cristo. Aquellos hombres y mujeres que en su propio interior saben que no están bien con Dios. Saben que hay cosas en su conciencia los acusa y dice, oh, sí estoy mal delante del Señor. Bueno, yo te quiero dar una buena noticia si es que tú eres esa persona, ese hombre o esa mujer que nunca le has dado tu vida a Cristo, o que tal vez un tiempo caminaste con Él, pero pues después te alejaste, te perdiste y hoy quieres hacer las paces con Dios. Este es el momento adecuado. Este es el momento que Dios preparó para que tú y Él se pusieran de acuerdo, para que tú y Él ajustaran cuentas. Créeme, si tú vienes hoy a Dios, no tienes nada de qué temer. Él ya pagó tu deuda. Simplemente ven, simplemente pide que Él confirme ese perdón sobre tu vida. Pídele perdón por esas cosas malas que tal vez has hecho. Mira, hoy el mensaje es salvación. Hoy el mensaje es redención. Cristo murió en la cruz para pagar tus pecados, para que tú no tuvieras que vivir alejado de Dios todo el tiempo. Este es el día aceptable, el tiempo de la salvación. Si tú eres esa persona y dices, sí, la verdad, yo quiero hoy que Jesucristo me salve, que Jesucristo me limpie. Si tú eres esa persona, yo te tengo esa buena noticia. Cristo quiere salvarte y quiere perdonarte. Solamente ven, abre tu corazón, haz esta oración junto conmigo. Yo te quiero ayudar a orar. Si tú estás de acuerdo ahí en el lugar en donde tú te encuentras, o si estás aquí afuera escuchándonos, yo te quiero pedir, repite estas palabras después de mí, pero hazlo con toda la fe. Esto es algo muy serio. Esto es algo clave para tu eternidad. Hazlo con fe y el Señor te escuchará. Repite esta oración junto conmigo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo te doy las gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que tú me das de estar aquí, Señor, escuchando el Evangelio. Hoy clamo, Padre, que tú me perdones todos mis pecados. Yo he hecho cosas muy malas, de las cuales me arrepiento, de las cuales te pido perdón. Yo te pido, Señor, que esa sangre que tu Hijo derramó en la cruz lave, borre todos mis pecados. Hoy, Señor Jesucristo, yo reconozco tu muerte en la cruz
y declaro tu resurrección al tercer día. Ven a mi corazón, transfórmalo, conviérteme en una nueva persona y ayúdame a vivir siempre para ti. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.